Allen, Gustavo Godoy, ¿existe desde el punto de vista de ustedes, comienzo contigo Willy, algún tipo de similitud entre uno y otro? Sí, los dos fueron contratos firmados a principios del siglo XX. Los dos, el de Panamá en particular, tenía una fecha límite para que o se extendiera o se independizara. Y hubo un tratado entre el presidente Carter y Torrijos, que fueron dos personas, lo que decía Boroné, dos gobiernos amigables, que estaban en muchas cosas juntos. Y llegó un acuerdo donde los Estados Unidos se retira y rinde el canal a Panamá. Pero mira, los Estados Unidos también tienen bases militares en Japón. Y algunas de ellas, especialmente en Okinawa, han tenido problemas en los últimos años en que los japoneses quieren terminar los contratos con los Estados Unidos. También tienen bases militares en Alemania, en Inglaterra, en España. La base de Torrejón. Que todos han sido bases militares que son sujetas a contratos nuevos y a extensiones de contratos. Ninguna es permanente y ninguna requiere que se termine por un acuerdo mutuo. Son todos por contratos anuales. ¿Qué pasa? Que con Cuba no es igual. Y lo que ocurre también es que el gobierno de Cuba no es un gobierno amigo como ha sido España, como ha sido Inglaterra y como ha sido Japón hasta hace un poco tiempo. Pero mira, por ejemplo, está el caso de Puerto Rico, la base que hubo en Puerto Rico, que fue uno de los problemas serios que hubo entre Estados Unidos y la isla de Puerto Rico, que es un protectorado, ¿no? Sí. Así que ese es otro capítulo que ha habido con respecto a la presencia en ese sentido. ¿Te refieres a lo que ocurrió con Vieques? A lo con Vieques, correcto. Con Vieques y todas las críticas que hubo en aquel momento. ¿Guarioné? Sí, no, exacto. Y la Marina sencillamente se retiró de allí. Lo que le causó, por cierto, un daño económico tremendo a Puerto Rico. Esa base representaba millones de dólares para el gobierno de Puerto Rico. Y era posiblemente la mejor base naval que tenían los Estados Unidos en el mundo, por las características, ¿no? El tamaño de la base, la seguridad y todo ese tipo de cosas. Pero también era un centro de entrenamiento para las Fuerzas Navales Americanas, que fue lo que más supuestamente lo llevó a conflicto con pero también el gobierno puertorriqueño. Un tema de salud que no sí, claro, en estos decían momentos, que había una serie de radiaciones, que había radiaciones que había, correcto. Y había una serie de personas que le habían hecho análisis que tenían cáncer y presumiblemente era por eso. En cuanto a un punto que mencionaste ahorita de la cantidad de dinero original, volvemos a la cifra, 10 millones de dólares. No, en 1903 eran 2.000 monedas de oro. ¿De qué me estás hablando? Del tratado entre Cuba y los Estados Unidos, lo que tenía que pagarle los Estados Unidos a Cuba por la arrendamiento. No, yo me refería al canal. El canal eran 10 millones de dólares. Canal de Panamá, 10 millones de dólares el canal de Panamá y 250.000 dólares anuales. Y en el tema de Cuba, que eso ha trascendido ahora, dice que es un cheque de 4.085 dólares anualmente, que dice que Cuba nunca ha cobrado. Que nunca esa es la información que hay básicamente, que no existe, ¿no? Así que multiplica 4.000 y tantos por 55 años. Ahí está. Más allá del tema, y hemos insistido en esto, de si es un gobierno amigo o no, creo que los tres están de acuerdo de que es un pacto, un tratado obsoleto, de que se debe renegociar posiblemente en otras circunstancias y con un gobierno democrático. ¿Correcto? Yo creo que sí. Mire, yo creo que hasta con este mismo gobierno se pudiera negociar de alguna otra forma. El problema es psicológico con los Estados Unidos. Claro. ¿Qué presidente quiere ser que rinde algo más? Obama con las negociaciones con Irán, con las negociaciones con Cuba, con la relación con Putin, en realidad no ha lucido bien en ese tipo de negociaciones. Y ahora, de momento, cerrar la base en un periodo de guerra con islámicos, y no solamente cerrar la base, poner en libertad a estas personas, repatriarlo, y a la misma vez entregar la base a Cuba, no creo que es lo que el presidente Obama quisiera poner como su legado también. Tengo por acá más televidentes que nos escriben, dice, a Cuba no le interesa la base como tema, esto es un tema pendiente de Fidel, algo personal de Fidel. Y otro que dice, entregar la base, ¿qué piensan ustedes de esto? ¿Es dársela a los rusos? ¿Guarioné? Bueno, Fidel Castro declaró, no recuerdo la fecha exacta ahora, que Cuba no iba a retomar la base por la fuerza. Esa fue una declaración de Fidel Castro hace años ya. O sea, que el gobierno de Cuba no le interesa mayormente retomar esa base, pero sin embargo sí le interesa usar la base como un mecanismo de denuncia
de muchas cosas que hacen los Estados Unidos, la tortura, de propaganda, etcétera, etcétera. Pero no, desde hace años ya no hay ningún temor a que Cuba fuerce ese tema. Tampoco dudaría que si los Estados Unidos rinden la base de Guantánamo, sería algo maravilloso para Putin en este momento, negociar con Cuba para que pueda hacer una base naval para... O sea, que coincides con el mensaje del televidente. Psicológicamente para Putin sería fabuloso porque él estaba negociando con Venezuela por una base naval en Venezuela. Correcto. Y ahora, si puede negociar con Cuba y tenerla en Cuba, es una victoria para Putin demostrando el renacimiento nuevo del imperio ruso, especialmente a costilla del imperio americano. Pero no solamente eso, en términos prácticos, hay que recordarse de la crisis de los cohetes. O sea, es un hecho real de que en un momento dado de la historia, Fidel Castro le pidió a un general ruso que lanzara cohetes con cargas atómicas en contra de los Estados Unidos. O sea, que en este momento sería otra base que Rusia y Irán y otros países pudieran utilizar en su diferendo con los Estados Unidos. Mira, en principio yo creo de que el primer gobierno de Cuba, del presidente Estrada Palma, cedió con mucha facilidad a un contrato que no tenía salida, de acuerdo con lo que he leído, ¿no? Yo creo que es un tema, creo que a Cuba le interesa que históricamente que Guantánamo regrese a esto. Ahora bien, no nos olvidemos que si la operación de Carter con Panamá fue dura, fue difícil, fue altamente criticado. Imagínate cómo sería ahora, en estas condiciones que hay en estos momentos, que pase esto. Por eso yo creo... Pero igual, tuvo un efecto. Han pasado 35 años o más, casi 40 años, y el mundo sigue andando. Panamá sigue funcionando, Panamá sigue siendo una gran democracia, sigue teniendo una relación fabulosa con los Estados Unidos. Y cuando tú miras, qué raro es que no vienen muchos ilegales de Panamá, porque es un país que funciona a un nivel alto y democráticamente. Así que haber rendido el canal al gobierno de Panamá no causó el caos que se hablaba aquí en los Estados Unidos, ni tampoco, aunque Félix tiene razón, hay una influencia china económicamente en este momento increíble. No se ha convertido en una base en contra de los Estados Unidos con los chinos, ni con los rusos, ni con nadie. Pero los chinos no solamente están en esta cuestión, están los chinos también en el canal que se está fabricando aparentemente en Nicaragua, que han cambiado la localidad en estos momentos porque sale más barato y es más efectivo. Bueno, a lo mejor el candidato Trump tiene razón, estamos perdiendo contra los chinos y él va a cambiar eso. Y después que construya la pared... Y eso es otro tema, ese es otro tema más complicado todavía. Ahora, estábamos hablando de la base, después hablamos de la cárcel, vamos a hablar un poquito de la cárcel también. Pero si el actual presidente, Barack Obama, fue promesa de campaña, no cerró la cárcel. Si la cárcel ha sido imposible cerrar, el tema de negociar la base es algo fuera de todo tipo de conversación en este momento. ¿Qué piensa? No, que no se puede... Mira, es imposible. Los Estados Unidos no tienen a dónde mandar por lo menos 50 personas que están detenidos ahí. Ningún Estado americano quiere que los traigan a los Estados Unidos. Correcto. Y los otros 66 que quedan, tampoco hay muchos países que los quieren recibir. En este momento no pueden cerrar la base. Imagínate cerrar la base donde existen 116 personas que han jurado destruir a los Estados Unidos. Lo que va a pasar si los repatrian y se vuelven otra vez islámicos peleando contra los Estados Unidos. No saben dónde mandarlo, no pueden cerrar la cárcel. Y como no pueden cerrar la cárcel, tampoco pueden negociar devolverle a Guantánamo a Cuba. A ver, Guarioné, el tema de la cárcel, ahora estamos hablando, la cárcel militar. Esto es un tema económico, que es carísima, la cárcel más cara del mundo. ¿Es un tema de seguridad nacional e internacional? ¿O es un tema de imagen, de la imagen de Estados Unidos? ¿O es un poco de las tres cosas? No, es un poco de las tres cosas. El tema económico, por supuesto, es importante. En este momento mantener a la cárcel cuesta $2.7 millones por recluso. Una cantidad tremenda de dinero, ¿no? Al año. Pero comparando con lo que era cuando Guantánamo, que eran $240.000 anuales por refugiado que estaba allí. O sea, sé que sí, es un tema económico importante, pero no es lo fundamental mantener eso. Hay otros temas, el tema político, que hemos hablado de él, es importante. Y lo que Willy acaba de mencionar es importante. Hay 63 personas que pudieran ser trasladados, teóricamente, porque están pendientes de juicio o ya
le celebraron un juicio y están esperando un lugar a donde ir. Pero hay otros 53 en este momento que pueden estar detenidos indefinidamente, porque son terroristas considerados duros y capturados no en batalla, de acuerdo a las regulaciones internacionales. Ningún congresista quiere esos 53 terroristas en su estado, por una parte, y por la otra, si se le manda... Ni ningún país del mundo tampoco. Bueno, algunos lo quieren, pero por ejemplo, se ha mandado ya, y hay casos por lo menos de 3, 4, hay quien dice que más, terroristas que se han mandado a otros países. Que se convirtió en un tema económico Y también, entonces, era un tema económico. y entonces han reincidido, se han reincorporado a los grupos terroristas. Tengo que ir a otra pausa, les pido que se queden.